Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de El Desfiladero, este espacio donde analizamos y debatimos temas de la agenda nacional e internacional. El día de hoy no es la excepción, por lo que platicaremos de seguridad y justicia, temas tan difíciles como dolorosos para nuestro país, a razón de la reforma de la Guardia Nacional. ¿Qué implicaciones tendrá en su aplicación? ¿Se está militarizando al país? ¿Qué ventajas o riesgos conlleva esta reforma? Pero antes de empezar este diálogo, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. La reforma de la Guardia Nacional es un tema candente en México y hay varios ejes que tenemos que analizar. Número 1. Coordinación institucional. Se busca establecer una coordinación efectiva entre el Ministerio Público y las instituciones policiales de los órdenes de gobierno y también de la Guardia Nacional, para garantizar una respuesta integral a los desafíos de seguridad. Número 2. El fortalecimiento de la seguridad. La reforma busca mejorar la capacidad de la Guardia Nacional para abordar la violencia y la delincuencia, protegiendo a los ciudadanos y restaurando la paz entre las zonas más afectadas. Número 3. Respeto a los derechos humanos. Se enfatiza la importancia de respetar y proteger los derechos humanos en todas las acciones de la Guardia Nacional, asegurando que la seguridad se logre sin comprometer la dignidad y libertad de los ciudadanos. Número 4. Transparencia y rendición de cuentas. La reforma busca incrementar la transparencia en las operaciones de la Guardia Nacional y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para prevenir la corrupción y asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente. Y número 5. La capacitación y profesionalización. Se busca mejorar la capacitación y sí, como ya lo dijimos, la profesionalización de los miembros de la Guardia Nacional, para que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos de seguridad de manera efectiva. Estos ejes están diseñados para fortalecer la seguridad y la justicia en México y para asegurar que la Guardia Nacional sea una institución efectiva y respetada. ¿Tú qué opinas? Con información de Arturo Arellano Merlín, El Desfiladero, 11 Noticias Digital. Y para hablar de este tema, hoy me acompañan en la mesa Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura y colaboradora de este espacio, y el periodista Pablo Ferri, a quien les recomiendo seguir y leer en El País México. Compañera, compañero, muchas gracias por estar acá con un tema bien candente que se está debatiendo la discusión en el Senado, ¿no? De la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Obviamente es un cambio dentro de la estrategia de seguridad, pero pues sí me gustaría preguntarles si esto les parece que nos está acercando a la militarización o al autoritarismo, porque es parte de elementos o de dichos que se escuchan por ahí con esta reforma. Empiezo con Pablo, que es tu primera vez acá. Bueno, gracias, Serra. Yo creo que el debate sobre si es militarizar o no la seguridad pública está un poco ya obsoleto, ¿no? Y creo que además no importa demasiado. Al final, la Guardia Nacional se va a encargar de la seguridad pública con el apoyo de las otras Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército y luego la Armada, y lo ha hecho con López Obrador ya con un apoyo más constante de Ejército y Armada, y va a ser mucho más claro ahora con Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, que sea militarizar o no, esa es una discusión muy atractiva, muy entretenida a veces, pero creo que no tiene demasiado sentido hablar de eso porque al final pues no va a generar nada extra. Es decir, ¿es militarizar? Sí, no, ¿y qué? Es decir, va a ser así, sí. La cuestión es cómo va a coordinarse la siguiente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Guardia Nacional y cómo se van a coordinar estas dos corporaciones con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que sigue dirigiendo Alejandro Gués por lo menos hasta enero del 28, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, o sea, ¿cómo se van a coordinar las diferentes corporaciones? Porque el gran problema aquí, yo creo, es la Procuración de Justicia. Y sabemos que la impunidad, tanto a nivel local como federal, supera los niveles del 90%, cualquier tipo de delito, ¿no? Entonces, ¿es militarizar la seguridad pública o no? Pues bueno, pues puede ser, no sé, pero ahora a mí me da igual. La cuestión es que va a ser así. Y como va a ser así, hay que ver la forma en cómo lo van a hacer y estar atentos a cómo lo hacen, y si no lo hacen bien, pues ahí meternos, ¿no? La vez pasada que discutimos la reforma al Poder Judicial, nos decían que alguien decía que esa reforma era muy importante para poder pasar esta, que le iba a dar todo el poder a los militares e íbamos a llegar al autoritarismo y nos íbamos a convertir en una dictadura. ¿Es así? ¿Esto es lo que propone esta reforma?
No, para nada. Hay que tener mucho cuidado con la palabra dictadura, sobre todo cuando hay experiencias internacionales que te demuestran de dictaduras reales, digamos, ¿no? Una dictadura implica necesariamente una no separación de poderes, no existe un poder legislativo, un poder judicial, o sea, todo se concentra en el ejecutivo y también en las dictaduras hay una maquinaria de desaparición forzada, torturas y asesinatos a opositores políticos. Eso es lo que uno siempre ve en procesos dictatoriales, algo así como la Guerra Sucia acá en México con la famosa dictadura perfecta. Y decir que esto nos va a llevar a una dictadura, no necesariamente, porque estamos frente a un gobierno que está elegido democráticamente, que tiene elecciones libres, a diferencia del proceso de dictadura, donde efectivamente hay un poder judicial que va a ser elegido democráticamente, o sea, que más, digamos, democrático eso, el hecho de que se puedan elegir los representantes, y con un poder legislativo que de hecho hoy está sesionando, que tiene quórums, que alcanza mayorías y que está, digamos, generando las reformas constitucionales de acuerdo a cómo la misma Constitución lo establece. Entonces, hablar de dictadura o de deriva autoritaria, yo creo que no necesariamente está vinculado con la reforma al Poder Judicial. Ahora, la reforma al Poder Judicial sí tiene que ver con el resto de las reformas, porque efectivamente el Poder Judicial ha entrampado mucho ciertos intentos de modificación de cuestiones constitucionales, sobre todo el tema de la Guardia Nacional, porque recordemos que este es el plan C, es decir, hubo un plan A y un plan B anteriores de intentos de pasar la Guardia Nacional a la Sedena, que fueron bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, evidentemente que eso iba a ocurrir de nuevo. Yo creo que en ese sentido sí una cosa está vinculada con la otra, ahí sí. Entonces, a ver, yo estoy escuchando que esto pues está muy bien, ¿no? O sea, no le encuentro peros. ¿Por qué estamos discutiendo tanto? ¿O sí hay peros? ¿Dónde están los peros? Yo creo que sí hay peros, ¿no? Y creo que los peros apuntan a la inercia de la Secretaría de la Defensa en general a no rendir cuentas y a su opacidad en cuanto a temas que se le preguntan por transparencia, ¿no? Pero bueno, claro, si tampoco va a existir el INAI, pues tampoco sé si eso es demasiado importante o no, pero en fin, fuera bromas, yo creo que ahí sí hay un problema, ¿no? O sea, si algo ha caracterizado a las Fuerzas Armadas desde un punto de vista de la información es por no darla, ¿no? El caso de Ayotzinapa es un gran ejemplo de ella, pero hay muchos más, ¿no? Hace unos años, investigando para hacer un libro que escribí con otra compañera, Daniela Rega, que se llama La Tropa, las pasamos canutas para conseguir información de diferentes casos que estábamos viendo, incluso información sobre enfrentamientos en los que habían participado militares, ¿no? Y eso no se entiende muy bien, ¿no? Porque al final son datos duros que deberían estar en un lugar y poder entregarse de una manera más o menos sencilla. Pero ahí, insisto, yo creo que la inercia de la institución es acerrarse. Y yo creo que cuando van a manejar la principal corporación de seguridad pública del país, eso sí es un problema. Y sobre todo cuando no está en claro qué controles civiles va a haber sobre la propia Secretaría que va a manejar a la Guardia Nacional. A ver, yo, por ejemplo, y es una de las cosas que me ha complicado mucho esto, ¿no? Que dicen, bueno, se incorpora a la Sedena, pero eso no significa que se incorpore al Ejército. Y es como intentar limpiar un poco la Sedena o separarla y decir es más fácil con Sedena que con Ejército, no sé. No sé si me entiendes esta diferencia, que es meramente administrativa. Son juegos semánticos, ¿no? Es decir, no, bueno, es que no depende. O sea, sí, déjense de historia. Es la cuarta Fuerza Armada, ¿no? Es la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional. Y si antes había cierta discusión sobre de quién dependía burocráticamente, y se podía pensar con cierta lógica que dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora ya no va a ser así, ¿no? Entonces, que va a ser una Fuerza Armada, lo va a ser. Y que va a depender de la Secretaría de la Defensa dentro de las Fuerzas Armadas, pues también va a ser así. En la cápsula que veíamos hace rato, ¿no? Nos decían justamente que unos de los elementos que integran esta nueva reforma es el respeto a los derechos humanos y la transparencia. Y eso me parece muy interesante, que se tenga que poner o que se tenga que escribir o que se tenga que mencionar justamente cuando un problema es la transparencia. Esta adscripción... ya que los metemos a la Sedena, hay que decirles, oye, ¿sigues respetando los derechos humanos? ¿O cómo interpretar esto? Es que el ejército es un tema, es todo un tema, el asunto del poder militar y su opacidad, porque eso es característico de los ejércitos. Y el ejército mexicano en particular tiene una historia que es distinta de otros ejércitos.
El ejército mexicano, que viene de la Revolución, que es un ejército de corte popular en el mito del ejército, porque no necesariamente eso sigue hasta el día de hoy, es un ejército que nunca intentó un golpe de Estado y siempre estuvo subordinado al poder con una contraprestación muy alta de parte del país, ¿no? Y la contraprestación fue la autonomía que tiene este ejército. Este es un ejército que puede, por ejemplo, asignar los recursos como quiera, ellos manejar su propio financiamiento, sin un control del legislativo, porque siempre les palomean cualquier cosa que presenten. Nunca ocurrió en la historia de México que el legislativo les diga, no, saben que no van a ascender a tal persona, o sea, siempre les palomean. Y es un ejército, además, que ha mantenido este nivel de opacidad sin ningún control externo, ¿no? Y esa autonomía y esa extensión de funciones, porque esto de que se encargue de la seguridad pública es algo histórico, no es nuevo, no es de López Obrador, eso siempre ha sido así. De hecho, el ejército mexicano siempre ha estado como orientado hacia el interior del país, nunca al exterior, porque no tiene sentido una guerra exterior, porque con Estados Unidos vamos a perder y con Centroamérica no hay, digamos, las amenazas. Entonces, este es un ejército que permanentemente ha estado orientado a mirar hacia adentro. Y en ese hacia adentro ha estado a cargo de la seguridad pública, siempre, históricamente. Entonces, que tú me digas, mira, una Guardia Nacional va a incorporarse al ejército, es seguir con sus funciones. Ahora, ese costo que ha pagado México de tener ese ejército empoderado y un ejército, digamos, muy autónomo, demasiado autónomo, el hecho de que exista una secretaría manejada por militares, que son parte, digamos, de toda la secretaría, y no solo una, hay dos, porque está la de Marina y está la del ejército, te llama la atención, porque eso no es tan común, no, en otros países no es así, ¿no? Siempre hay un civil a cargo de la Secretaría del Ejército. Y aquí tú tienes militares, y militares que te pueden decir, sabes que no te voy a dar información y no te voy a dar información. Y tenemos el caso de Ayotzinapa, pero tenemos el caso de la Guerra Sucia. O sea, están intentando hace mucho tiempo las comisiones que desclasifiquen una serie de documentación y no nomás. Y claro, ¿qué haces ante eso? O a quién, digamos, le exiges cuentas. Y también tienes que considerar que tienen su propia justicia, que es la justicia militar, que también es tremendamente opaca, donde ellos se manejan como por un carril aparte. Entonces, sí es una complejidad el tema de cuánto poder tiene este ejército y qué control civil tú puedes tener para más o menos que rindan cuentas, ¿no? Es difícil. ¿Cuál ha sido el problema? O sea, al final de cuentas, la Guardia Nacional es una policía federal, ¿no? Básicamente, es eso. En el sentido no con de otro lo que... nombre. Exacto. En el sentido Es la policía de la federación, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema de esas policías federales, ¿no? Desde que yo tengo memoria, esas existen y están ahí cuidándonos, pero ¿por qué les tenemos que renombrar y intentar normar de nuevo? ¿Cuál ha sido su bronca? Bueno, depende de quién le preguntes, ¿no? Es decirte, para el gobierno saliente y para el entrante también, el problema siempre ha sido la corrupción, ¿no? Además, es un problema que de alguna forma se complementa con su contrario, que es el mito de la bondad del ejército, en el sentido de que no se corrompen, ¿no? Yo creo que es difícil saber si eso es cierto al 100%, yo diría que no. Pero bueno, el problema para la Policía Federal cuando gana López Obrador las elecciones es que los tenía cruzados desde hacía tiempo, ¿no? Y yo diría que, en cierto sentido, con razón, ¿no? Pues no olvidemos que Genaro García Luna dirigió bueno, todo el aparataje que englobaba la Policía Federal durante los años de Calderón y que luego, aunque con Peña García Luna salió de la ecuación, los señalamientos siguieron estando, ¿no? De desvíos de recursos multimillonarios. Por cierto, recursos que no creo que se vayan a recuperar. Entonces, bueno, por ahí López Obrador tiene parte de razón. Es verdad que luego a veces se puede leer como, bueno, es que simplemente le cambian el nombre, el uniforme y son los mismos. Bueno, justamente no. Yo creo que ahí el hecho, y eso yo creo que es una interesante discusión, el hecho de pasar el adiestramiento a la Secretaría de la Defensa, aunque no creo que esté todo bien porque tenían que tener una parte que trascendiera al adiestramiento castrense, pero tiene una parte interesante, ¿no? Que es, o sea, que son ciertos rasgos de disciplina que quizá en la Policía Federal no se manejaban tanto. Quiero pensar, no lo sé, tampoco soy experto yo en adiestramientos en lo civil y en lo castrense, pero supongo que va por ahí. Y supongo que con los años, si se mantiene y logramos que esto dure más de 2 sexenios, pues los procesos de adiestramiento mejorarán, la propia Secretaría de la Defensa atraerá a civiles capacitados para adiestrar en ciertos campos que ellos no lo son, cosas así. Me parece muy interesante este rollo de llevar a la policía o a esta
Guardia Nacional para evitar la corrupción, que yo creo que es parte de lo principal, ¿no? Y el presidente lo ha estado repitiendo mucho. ¿Sí es más seguro? Es parte, o sea, es esa idea que tiene el presidente López Obrador de que es más confiable un mando militar que un mando civil. Y yo no sé, y asumo que quizás él tiene más información que la que tenemos nosotros, porque todo el proyecto de gobierno de López Obrador, antes de que asumiera la presidencia, siempre fue desmilitarizar o hacer una Guardia Civil. O sea, estaba muy claro que la Guardia Nacional iba a ser civil. Así estaba articulada, así fue, digamos, la idea inicial. Yo no sé si cuando él entra y se da cuenta de cómo está el nivel de las policías, el nivel de desmantelamiento, corrupción, vinculación con el narcotráfico, porque la policía siempre ha sido parte del brazo armado del narco en muchos territorios del país, simplemente dijo esto no se va a poder hacer. Y es un hecho concreto y cierto, digamos, que la violencia en el país no disminuye, en el sentido de que seguimos en territorios donde la gente no puede salir de sus casas y que hay asesinatos masivos y que hay bandas peleándose entre sí. Eso es un hecho concreto, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué información tendrá él cuando entró que tomó esta decisión de sacar a la Guardia Nacional del Poder Civil y meterlo digamos, a la Sedena? Ahí hay algo, hay un giro en su ideología, en su proyecto de gobierno, que al poco andar se empezó a maniobrar hacia ese lugar, es decir, a decir, la seguridad pública de este país no puede quedar en manos de civiles. Y es parte de una información que no tenemos, porque no tenemos cómo asegurar que efectivamente los militares no son corruptos y son casi que el epítome o sea, como de la transparencia y de la bondad, pero probablemente a él le funcionaron. Y estoy pensando no solamente en el tema de seguridad, sino que también en el tema económico. Es decir, López Obrador le da a los militares, o sea, una cantidad de responsabilidades que exceden absolutamente de lo que el ejército tendría que hacer, que es hacerse cargo de puertos, aeropuertos, aduanas, obras civiles, construcción, los trenes. O sea, ha ido él incrementando esa confianza que ha tenido en el ejército y dándoles cada vez más presupuesto, porque el presupuesto durante el periodo López Obrador es absolutamente mayor a todo el presupuesto que había tenido el ejército desde el 2018 hacia atrás. De hecho, en 2023, México fue el país con segundo mayor presupuesto de toda América Latina para el ejército. Entonces, hay algo que ahí pasó que efectivamente nota ese cambio, ¿no? Bueno, están construyendo cosas gigantescas, ¿no? Supongo que cuestan dinero. No, pero ese es el presupuesto del ejército, para el ejército. O sea, extra. Extra. Son 11.000, lo anoté, 11.800 millones de dólares el 2023, segundo país con mayor presupuesto en ejército en Latinoamérica. Que México era de los últimos, siempre fue históricamente el que tenía el ejército con menos recursos, digamos. O sea, hasta este estaban sexenio. Abandonados. Estaban abandonados económicamente los pobres. Tengo una duda. Aparte de todo este plan de cuando se creó la Guardia Nacional hace 5 años, ¿no? Y actualmente todavía sigue siendo el que hay que al mismo tiempo ir apoyando a las policías estatales, ¿no? Y hay una queja que existe a las policías estatales y municipales de que a lo largo de estos últimos 6 años, pues se les fue reduciendo el presupuesto que tenían. ¿Cuál sería el diagnóstico que tienen ustedes sobre estas policías estatales y municipales? Ustedes que conocen de estos temas de seguridad en nuestro país. Es que diría que depende mucho del Estado también, ¿no? Por ejemplo, yo conocí en este sexenio muchas experiencias en que policías locales y estatales están comandadas por viejos comisarios de la Policía Federal, ¿no? Y no sé si con cierto éxito, pero por lo menos desde un punto de vista mediático así lo manejan, ¿no? El caso de Celaya es paradigmático de eso. Ahí tienen un problema bastante grande y no sé si lo que cuentan es la realidad o no, bueno, en fin. Pero el caso es que allá en Zacatecas, no sé si era en Baja California también, hay casos muy concretos de policías federales o ex policías federales jugando el papel de policía estatal, ¿no? Y adaptando pues, conocimientos, protocolos, estrategias de cuando se hacía el cuerpo para algo más pequeño, ¿no? Que tiene problemáticas distintas, por supuesto. Hay otros casos, yo diría que la mayoría, en los que, y siempre en general, estados gobernados por Morena, municipios grandes gobernados por Morena o por sus aliados, en los que al frente de las corporaciones hay un militar o un marino, ¿no? Pero bueno, esto no es solo cosa de Morena de ahora, esto ocurría desde antes también, ¿no? O sea, en Guerrero, por ejemplo, tienen hasta el fiscal militar o la fiscal militar desde hace un montón de tiempo.
y responde a la misma lógica, ¿no? O sea, esta idea, este mito, más o menos comprobable, yo diría que menos, de que son más honrados. Aunque yo creo que, tratando de deconstruir la idea del mito que le arrojamos a López Obrador, al final yo creo que tiene que ver con un asunto más de entender cómo funcionan, ¿no? Quiero decir, si tú hablas con un militar o con un oficial militar o con un jefe militar, tú como civil, López Obrador con la experiencia que tiene, sabe más o menos a lo que se está enfrentando y cómo lidiar con eso. Si tú te enfrentas a un policía federal, un comisario de policía federal, no sabe exactamente qué es. Entonces yo creo que, agarrándole la cuchara a Ingrid, yo creo que un poco va por ahí, ¿no? O sea, no es tanto lo que vio del desmadre que había, que quizá también, sino la forma que él pensaba que iba a tener de relacionarse con unos y con otros, ¿no? Las policías estatales y municipales deberían de tener más apoyo y no concentrarnos en este tema de la Guardia Nacional. Es que sí es un tema el de las policías. O sea, llama la atención el hecho de que no se haya ejecutado ningún tipo de plan de transformación general de las policías. Nunca se planteó como tal. Más bien fue plantear una Guardia Nacional, es decir, como algo paralelo. Dado que esto no funciona, yo creo que fue así, dado que las policías no me están funcionando, fuera con ellas, me enfoco, creo un nuevo cuerpo de seguridad civil originalmente y me enfoco ahí, porque las policías, digamos, siguieron siendo más de lo mismo, no hubo esa transformación radical de yo voy a tomar las policías, excepto quizás un poco en la Ciudad de México, donde Harfuch ahí algo hizo, algunas piezas movió, nadie sabe cuáles, pero movió algunas piezas. Y de alguna manera aquí la ciudad sí ha hecho, digamos, algún esfuerzo en modificar las estructuras policiales, pero el resto del país la verdad que siguen siendo las mismas policías de siempre. Y eso es un poco complejo porque efectivamente es como que uno dijera como una claudicación un poco en el sentido de la seguridad del país y decir, bueno, ya que ningún tipo de cuerpo civil va a ser capaz frente a lo que hay, entonces vamos definitivamente a claudicar en ese sentido y vamos a hacer otro camino y un camino donde vamos a echar mano al ejército que históricamente siempre ha estado a cargo de la seguridad y nos vamos a enfocar en eso. Y siento que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum también va hacia ese lugar. O sea, no sé si ahí es todo ideas, porque todavía no tenemos los planes concretos de la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, pero yo no sé si él, por ejemplo, va a estar a cargo, ya que la Guardia Nacional no va a estar, digamos, en su mando, supongo que él quizás tenga que enfocarse más a esta reestructuración de las policías al modo en como lo hizo en la Ciudad de México, porque dicen que van a replicar el modelo al país de lo que se hizo acá en la ciudad, que efectivamente acá en la ciudad sí se tomó a las policías. Entonces yo no sé si es parte del plan de seguridad de estos abrazos no balazos, que es no enfrentarnos militarmente al narcotráfico como lo hizo Calderón, digamos, que para no generar más masacres ni nada, pero sí desplegar al ejército en todo el territorio y en paralelo echar mano a las policías y tratar de reformularlas, porque efectivamente son cuerpos que están un poco en el olvido en ese sentido. Me decía alguien que, por ejemplo, ¿no? Una situación de una minera o un campo limonero que está siendo asediado por diferentes fuerzas, ¿no? Pues puede llegar el ejército y los cuida un rato, ¿no? O se enfrentan, pero después el ejército se va. Y que una cosa buena en esta situación sería que la Guardia Nacional llega y va a tener, digamos, una coordinación con el MP. Hasta ahora no ha existido eso en verdad ayudaría, funcionaría. Por ahí también decían que la Guardia Nacional, como no está constituida o aprobada, cuando se hace una investigación, lo que ellos hayan hecho es desestimado en las investigaciones o en cómo se llevan los procesos. ¿Es en verdad esta reforma formalmente necesaria para que puedan trabajar bien? ¿Ha sido un obstáculo la formalidad? Fíjate, lo primero que hizo, o de las primeras cosas que hizo o que promovió García Harfuch cuando llega a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es exigir, amablemente supongo, que sus policías puedan investigar. Y eso es clave en lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, asumiendo que las cifras que están dando son ciertas, ¿no? Entonces, yo no sé si la Guardia Nacional va a hacer de la Policía de la Ciudad de México a escala federal. A mí me parece más bien que Harfuch, con los equipos que pueda llegar a manejar desde su posición, va a tratar de replicar el modelo de la Ciudad de México en diferentes puntos del país, focos rojos.
Sí. Tijuana, León, Chilpancingo, Cancún, los que tú quieras, ¿no? Busca las 15 o 20 o 30 ciudades o estados más violentos por número de homicidios, por tasa de homicidios, ¿no? Yo creo que van a tratar de hacer eso ahí. Y quizá la Guardia Nacional puede ser que también tenga una división que se encargue de eso, pero mi percepción, mi sensación es que ellos van a estar más centrados en carreteras. Que creo... Que ya están bastante, ¿no? Sí, pero están. No solo estar, sino hacer un buen diagnóstico de dónde están los problemas, ya no solo de seguridad, sino de, no sé, o sea, por ejemplo, hay problemas que no son de seguridad pública, pero son de seguridad vial y son muy importantes. Tú vas un domingo por la mañana de Ciudad de México para el sur a Cuernavaca y no se matan 3 o 4 motociclistas cada kilómetro de milagro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo se pone orden ahí? ¿No? Pues yo no sé si al final la persona que está de tránsito en Ciudad de México con Harfuch que estaba, se va a ir a la federal o no, pero seguramente van a tratar de replicar algo de lo que han hecho en la ciudad a nivel federal. Otro punto que me parece muy importante también, y para hacerle un contrapeso al tema militar, ¿no? El CNI, que ha estado dirigido por un militar en retiro cercano a López Obrador, Audomaro Martínez, de este sexenio, va a estar dirigido ahora por la mano derecha de García Harfuch en Ciudad de México, quien le sustituyó a él en la Policía de Investigación de la Fiscalía, Francisco Almaz Ambrosio, ¿no? No es un militar, es un civil. Sí. Y ellos tienen 5 o 6 mil personas. Quiero decir, Harfuch no se va a quedar quieto, va a tener equipos y seguramente la réplica la vamos a ver a diferentes niveles, como por capas, ¿no? Y seguramente la Guardia Nacional, como preguntabas tú, va a ser una de esas capas, pero no sé si la más importante. Tengo una grandísima pregunta y que creo que las tenemos todos, ¿no? Porque está medio diluido o muy revuelto y solamente sale a relucir cuando se dan este tipo de discusiones que llegan a ser más formales y o políticas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las tareas que tiene que hacer un ejército en un país sin guerra o que no está en guerra con otro país, ¿no? Y una policía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace cada quien? ¿O cuáles son sus tareas? ¿Por qué nos preocupa tanto su mezcla? Pero eso es una particularidad de México, porque en el resto de la mayoría de los países, si no estás en guerra, que no es que todos los países estén en guerra permanentemente, el ejército está en los cuarteles. Esa es como la realidad de los ejércitos. En Chile los ejércitos están en sus cuarteles, a veces ayudan cuando hay desastres naturales, un terremoto gigante que ya se tiene que echar mano, digamos, de todo lo que hay disponible y ahí salen ellos de los cuarteles, hacen esta labor de ayuda, etcétera, y se devuelven. Ellos no están desplegados en el territorio, así como en lugares, ¿no? Y tampoco están a cargo de las tareas de seguridad, porque las tareas de seguridad son de cuerpos civiles, policías de todo tipo, policías locales, policías ya más amplias, etcétera. La rareza de México es esa. ¿Cuáles son las tareas de seguridad? Tú dices a nivel como... ¿O a qué le llamamos tareas de seguridad? Porque no, la eso seguridad es interesante. Interna, no, claro, pero se refiere obviamente a hacer cumplir la ley, digamos, al interior de la República, a que no haya violencia o controlar la violencia, pero en general es como cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, que no me asalten saliendo del metro. No delitos, claro. Pero las policías siempre son las encargadas de hacer esas labores y además de investigar en la mayoría de los casos, ¿no? Lo curioso es que en México tienes las dos cosas, o sea, está como replicado, ¿no? O sea, tienes policías, porque sí existen, y tienes un ejército, pero que es un ejército que históricamente siempre ha estado desplegado. O sea, el ejército mexicano rara vez ha estado en los cuarteles encerrados sin estar en el territorio controlando temas de criminalidad en general, pero de crimen organizado más bien. O sea, ellos como que hacen la gran criminalidad más que el crimen pequeño, que ahí, yo creo que ahí es donde se diferencian un poco policías de militares aquí en México, que los militares y especialmente la Guardia Nacional están bastante más enfocadas al crimen organizado y sus delitos, más que a los delitos del día a día, donde ahí las policías tendrán que intervenir. Pero eso no es, digamos, una estructura que sigan la mayoría de los países, porque el ejército no está entrenado para eso. O sea, también tiene que ver con qué tipo de entrenamiento tiene el ejército. Ahí Pablo bien sabe cómo piensa un militar o en qué piensa un militar, y en general el entrenamiento de investigar o de estar a cargo de los delitos que se cometen en un lugar es más de las policías. El ejército siempre está enfocado en cuestiones que tienen que ver con la guerra, manejo de armas, etcétera, ¿no? O sea, un poco sobredimensionada para las tareas de seguridad interior. Entonces, ahí es donde se produce este traslape extraño, que además en México no tiene como una definición, no se sabe dónde termina uno y empieza el otro. O sea,
puede la Guardia Nacional terminar metida resolviendo un delito ahí casero y resulta que la policía también para un tiroteo entre bandas del narco. O sea, ahí es una cosa muy, muy desorganizada en general. Y creo que hace falta como esa parte, es decir, hasta dónde va a llegar militares, Sedena y Guardia Nacional, que ahora es parte de la Sedena. Entonces, básicamente hay que hacerles el tratamiento a los militares, más que pensar que son un órgano civil. Y las policías, bueno, ¿cuál va a ser su labor para que no se estén permanentemente, digamos, traslapando las dos funciones, ¿no? Ay, Te agobiaste. Se agobió, no, se agobió. Es que es muy complicado. Se angustió el Erra. Pero bueno, como saben, aquí me interesa mucho lo que ustedes tienen para decirnos, pero también nos interesa mucho saber qué es lo que nos tiene que decir la gente. ¿Qué tan seguras se sienten ustedes cuando ven a la Guardia Nacional por las calles? Vamos a ver qué nos contestaron. ¿Qué onda, mi R y todos allá en cabina? Pues por este punto del programa creo que ya todo el mundo sabe que estamos hablando acerca de la reforma a la Guardia Nacional, pero salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina. Vamos a ver. Pues en primer lugar, a mí no me gusta que sea parte del ejército porque son fuerzas independientes, no me gusta que se haya unificado. ¿Y qué tan segura estoy de que esté en las calles? La verdad es que no la he visto. Estaría fabuloso si estuviera por lo menos o el ejército o la Guardia Nacional, que no me gusta en su nombre tampoco, pero sería bueno. No la he visto. Desafortunadamente en mi lugar donde vivo no se aparece ni la Guardia Nacional, ni el ejército, ni ninguna policía. Mi punto de vista es que no me siento tan segura porque he visto que la Guardia Nacional ha hecho algunos atropellos ahí por donde yo vivo. Yo me sentiría más seguro que con la policía, es algo más seguro la Guardia Nacional que un policía. Los policías ya ahorita se prestan para cualquier cosa y la Guardia Nacional es mucho más segura y más efectiva que lo que tenemos ahorita aquí en México. Me siento a gusto con que la Guardia Nacional esté cuidando las calles. ¿Por qué? Porque es como una autoridad, o sea, sí, yo sí la sigo viendo como una autoridad, mucha gente no, pero sí le tengo confianza. A veces no me da tanta seguridad porque de cierta manera lo siento incluso a veces más peligroso que alguna policía nacional. O sea, como que es muy, no sé, tiene más libertades incluso creo, como medida de seguridad. Entonces, a veces lo que yo he visto, por lo menos, es de que a veces sí han sido un poquito más violentos. Pues como vimos, hay de todo en el Arca del Señor, así que mejor regresamos con los expertos allá al estudio. ¡Adiós! Pues muchísimas gracias por contestarnos estas preguntas. La verdad, son muy distintas las opiniones, ¿no?, que tiene la gente respecto a la seguridad, porque pues no es fácil. Y sí me gustaría pues preguntarte ahora a ti, Pablo, ¿no? ¿Me siento más seguro? ¿Tú te sientes más seguro? No, me parece padre. Lo que pasa es que, claro, yo creo que el contacto con esta corporación en general se da en ámbitos más rurales, ¿no? Es decir, es difícil echarte una vuelta en la bicicleta por la Ciudad de México y toparte con 3 camionetas de la Guardia Nacional. Ocurre, desde luego, pero no es tan fácil. Se me hace mucho más fácil pensar que cualquiera que viva en Tapachula se ha encontrado 25.000 camionetas en los últimos 4 o 5 años que aquí, ¿no? Entonces, yo siento, porque supongo que estas entrevistas se han hecho en la Ciudad de México, que mucho de lo que se dice un poco por lo que se piensa a partir de lo que se ha visto quizá en los informativos, ¿no? Bueno, había una señora que hablaba de una experiencia directa, no sé en su caso cómo habrá sido, quizá pues ahí sí, pero vamos, en general yo creo que desde la Ciudad de México se habla un poco de oídas, ¿no? Salvo que viajes o tengas familia en región, que puede ser también, sí, y te cuenten lo que pase por allí. Pero vamos, no sé, si me dices que elija entre un guardia nacional, un policía de la Ciudad de México y un policía ministerial de la Fiscalía Federal, me voy corriendo, me da igual, no quiero ninguno. Okay. Pero bueno, es una cosa de personal, no de broma. Es decir, no tengo por qué desconfiar más de uno que de otro. Parece que depende mucho de la persona, depende de la formación de cada uno y de la atención que le haya puesto, pero de primeras no diría que desconfío más de un guardia nacional, pues no. Antes de preguntarle a Ingrid lo mismo, debo decir que a mí yo me alegro mucho cuando veo a los policías de tránsito cerca de la ciclovía, porque así sé que puedo acusar a los malvados, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que no me ilusione mucho el encontrar policías de cualquier tipo. ¿Tú cómo te sientes? No, a mí me da más miedo la policía.
La policía estatal. La policía estatal, la policía municipal. O sea, las policías, porque siento que, bueno, ¿Más no que un en la, militar o que un pero guardia estoy pensando nacional? no en la Ciudad de México, porque Ok. la Ciudad de México es una rareza también, es como que está blindada. Algo pasó, es una ciudad que tiene poca tasa de criminalidad en relación al resto del país. Como bien decía Pablo, acá no está desplegada la Guardia Nacional, aquí vemos solo policías y la criminalidad ha bajado muchísimo en los últimos años. Entonces, la verdad es que, claro, la Ciudad de México quizás no representa ese desafío, pero si tú vas en carretera y te encuentras ahí una policía y te para, no sé, yo siento que las policías como que han sido menos trabajadas en términos del asunto de la corrupción y de sus vínculos con el narcotráfico. Entonces, en general, tiendo a sospechar de que ahí hay intereses que ahí, y está todo esto de que también la policía estructuralmente es muy corrupta porque así funcionan los mandos dentro de la policía, es decir, o sea, es parte de la policía el hecho de que ellos tengan que generalmente, digamos, extorsionar a las personas para completar sus salarios o para pagarle al capitán que está más arriba, o sea, tienen toda una estructura de corrupción que sale, digamos, de la buena o mala voluntad del policía mismo, ¿no? Es algo bien de la institucionalidad, no tanto de la persona, del policía. Y siento que la Guardia Nacional, como es más nueva, o sea, tiene menos tiempo, digamos, Claro. de creación, y también se enfoca a otro tipo de tareas, ¿no? O sea, la Guardia Nacional en otros territorios que no son la Ciudad de México es muy bien vista. Y es bien vista porque en general está ahí custodiando escuelas, está custodiando los mercados para que la gente pueda hacer su vida, digamos, más o menos común y corriente en medio de las balaceras. Ahora, si tú te fijas, por ejemplo, en Culiacán, que ahora están en guerra, quien custodia o quien está ahí para que la gente pueda seguir haciendo su vida común y corriente es la Guardia Nacional, y por eso también se entiende que fuera de la Ciudad de México haya mayor confianza en ese cuerpo, ¿no? Porque están a cargo de ese tipo de tareas ahora, ¿no? En cambio, la policía es la policía de siempre. Entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿qué tanto habrán reestructurado institucionalmente estas policías para que no tengan cadenas de corrupción y extorsión adentro de la policía? Que es la tarea que va a tener que hacer Harfuch, digamos. Claro. Un poco limpiar, ¿no? Yo difiero un poquito. A ver. Quiero decirte, estoy de acuerdo en que el postulado de López Obrador permea y debe asumirse como parte de su plan, en el sentido de que los militares no son corruptos o son menos corruptos, pero tenemos un montón de ejemplos de que sí lo son, y sí lo han sido. Es decir, vuelvo al caso de Ayotzinapa, porque es el que mejor me sé. Es decir, el caso de Ayotzinapa muestra cómo había generales del ejército que comandaban los 2 batallones más cercanos al lugar de los hechos en la época, hace 10 años, en Iguala, que supuestamente estaban coludidos con el grupo criminal que estaba dominando la región, en el sentido de la criminalidad, ¿no? Y no solo ellos dos, había gente dentro de los batallones que también estaban ahí. Es decir, no es una garantía. Es la idea de López Obrador, y puede estar de acuerdo o no. Y puede que, si se hiciera un estudio serio sobre el tema, quizás tuviera razón, pero es que en realidad no lo sabemos. A lo que voy es que los militares también se corrompen. Claro. No, y no nos vayamos, o sea, tan atrás como a la Guerra Sucia. O sea, este es el ejército de Calderón. Es el ejército de Calderón, es el mismo ejército. ¿Y cuántos años han pasado? Y es un ejército que cuando estaba al mando de Calderón se iba a masacrar a la gente, y es el mismo ejército. O sea, tampoco este ejército es uno así nuevo, digamos, que viene con personas que no han participado en un montón, no solamente Ayotzinapa, porque uno piensa en Ayotzinapa y dice, bueno, es la gran... Claro, es la excepción, ¿no? ¿no? Pero ándate a la época del periodo Calderón Sí, sí. y vas a ver un despliegue y unas masacres generales por parte del mismo ejército. Yo estoy pensando solo en la Guardia Nacional. Porque el ejército como tal es el mismo ejército, exactamente igual. Yo sé que la Guardia Nacional está conformada por miembros del ejército también. 80% son marinos y militares. Pero yo creo que hay algo O ahí que poco están más amenazados. O sea, hemos visto cosas de la Guardia Nacional. Lo hablábamos con Pablo antes de empezar el programa. También tienen sus cosas la Guardia Nacional. O sea, yo me acuerdo de un caso, creo que, no sé si es en Tamaulipas o no. Sí, hablamos de 2. Uno en Tamaulipas, en Nuevo Laredo creo que era, Ese. que parece que van persiguiendo a alguien y le mata a una familia. Papá, mamá, hijo. Ajá. Y luego otro yo me acuerdo mucho si era en León, en Guanajuato, cerca de una universidad, que en una persecución alguien disparó que no tenía que haber disparado, un guardia nacional. Pero está preso, quiero decirte. En ese caso, y se nos está acabando el tiempo, pero contéstela quien quiera, el tema del fuero. Porque a la hora de entrar a la Sedena toman un fuero militar. La cosa es que, igual que se supone que los militares, pues si esto corresponde al fuero civil, pues se juzga civilmente, aunque si es un tema militar, se juzga adentro. Nos tiene que preocupar esta onda de que tengan ahora un fuero militar.
Vamos a ver, delitos contra civiles deben juzgarlos en tribunales civiles. Eso yo creo, si no estoy yo mal, desde el caso Radilla, Sí. Tiene que ser así, ¿no? El caso de Rosendo Radilla, un represaliado de la Guerra Sucia en los años 70 en Guerrero, generó ciertos cambios en la judicatura de forma que, bueno, en la judicatura y en lo militar, de forma que cualquier delito donde las víctimas sean civiles tienen que juzgarse en tribunales civiles, ¿no? Me ha gustado mucho este programa porque hemos llegado como, no sé si a un consenso, pero sí al menos a una reunión de ideas que no es fácil de tener con un tema tan complicado. Entonces yo les pediría, ¿no?, su conclusión, ¿no? En la conclusión preguntarles si se está militarizando esto, como se los pregunté al inicio, pero también qué podríamos y qué deberíamos de esperar tanto de una policía federal como de un ejército. Y quien quiera, te toca a ti porque acaba de hablar Mira, Pablo. y me mira con cara de bien, que concluya. Que concluya, por favor. No, me te va a tocar concluir después. No, es un tema sumamente complicado y tiene su contracara, que es la violencia del país. Es decir, no estamos en un país, digamos, muy seguro y que podamos prescindir en este momento de la Guardia Nacional y del Ejército, que sería lo deseable, lo esperable, el horizonte de posibilidades magnífico, un país sin un ejército desplegado en el territorio. Sin embargo, la realidad es más fuerte que esa expectativa que uno tiene, ¿no? Y la realidad de este país es que es verdad que hay territorios que son de muchísima inseguridad y hoy en día la policía no está preparada y tampoco tenemos un cuerpo civil preparado para hacerse cargo de eso. Lamentablemente es la realidad y el ejército va a tener que seguir desplegado en un territorio porque si no hay lugares donde la gente no puede vivir simplemente. O sea, también hay que pensar la contracara de eso. Desde la Ciudad de México sí se ve mal, pero en los mismos pueblos la gente agradece la presencia del ejército muchas veces porque es necesaria. O sea, esa es la realidad. Y en este sexenio de López Obrador, esta estrategia de seguridad de los abrazos y no balazos, que es no confrontar directamente al ejército, o sea, al narcotráfico, sí, no nos ha traído las grandes masacres de la época de Calderón, pero tampoco ha traído una pacificación del país porque eso se requiere de muchísimos años. Y los cárteles están sumamente fragmentados, se están peleando entre sí en un montón de lugares y son ya grupos más chicos, entonces ya no hay con quién negociar, no hay con quién sentarse, ya no sabe uno quién tiene al frente porque son grupos pequeños, de humor muy jóvenes. Entonces, la verdad que no se puede prescindir, o sea, lamentablemente. Y ojalá que parte de esa estrategia de seguridad de no confrontación, y qué bueno que sea así, porque sería peor la otra, que implique un desarrollo o meterse a la institucionalidad policial para ver si por ahí también se puede fortalecer, digamos, una seguridad más del ámbito civil para no depender al 100% del ejército, porque eso sí es peligroso a largo plazo. O sea, un ejército con tanto poder y tantos negocios y tanto dinero y tanto presupuesto no se ve así como muy positivo, digamos, para el futuro del país. Pablo, tu Súper conclusión. rápido. A mí me hubiera gustado que se explorara la vía civil, no lo voy a esconder. Vamos a ver, visto los resultados, y siempre que hablamos de resultados se habla de la violencia homicida, la verdad es que el sexenio es bastante malo. Vamos a acabar con 198.000 asesinatos, es un récord histórico y desde luego no es culpa solo del gobierno saliente, eso es indiscutible. Ahora bien, alguna reflexión debe generar el hecho de que esa cifra exista en pleno desarrollo de la Guardia Nacional. Es verdad que es un cuerpo en desarrollo, valga la redundancia, que tiene que llegar a una madurez, pero no puede ser solo eso. Y ante la falta de soluciones que hayan acompañado la expansión de la Guardia Nacional, me pregunto qué hubiera pasado si se hubiera pensado seriamente en una vía civil en serio, ¿no? Supongo que no lo sabremos. Ay, pues lo más probable es que hoy se apruebe esta reforma, no vamos a cosas peores, esperemos, o bueno, no solamente por esta reforma, esperemos ir a cosas buenas. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.